Sembradores de discordia. Ese es nuestro tema. Miren, es un tema como todos, no son temas nuevos, son temas que si la Biblia los narra, por lo menos tiene 2000 años, ¿sí? Es un tema que es necesario abordarlo porque la discordia destruye, es muy destructiva, destruye hogares, familias enteras, destruye amistades, relaciones entre las personas, pero también puede destruir dividiendo iglesias enteras. Yo conozco casos de iglesias que incluso ya no existen ahora por la discordia que surgió, de gente que sembraba estas discordias y bueno, produjeron mucho daño. Miren, Dios en su palabra muy claramente nos dice, nos enseña que Él aborrece y abomina el que siembra discordia. Hay un texto que quiero tomar de Proverbios 6:16, lo voy a leer en la versión al día. Dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece. Por supuesto hay muchas más, pero aquí es específico en este punto. Y 7 que le son abominación. Ahora, la palabra hebrea que se traduce por abominación tiene la idea de alguien que es peligroso, porque al sembrar discordia destruye, ¿sí? No construye, destruye. En hebreo tiene la idea de alguien funesto, desastroso, es algo repulsivo para Dios, repugnante, y dice el diccionario que es algo sucio delante de Dios. Por eso es que Dios abomina esas cosas. En el versículo 17 comienza la descripción de estas 7 cosas que Dios abomina: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que esparce mentiras y finalmente el que siembra discordia entre hermanos. La palabra discordia tiene su origen en realidad ya castellanizada en el latín, idioma latín, que significa literalmente desacuerdo, enemistad, desunión. Y esta palabra discordia está formada por el prefijo dis, que indica o significa separación, división, oposición, y el sustantivo cordis, que significa corazón. De ahí viene cardio, que significa del griego, que significa corazón. Entonces, discordia literalmente significa separación de corazones. Entonces, alguien que siembra discordia, ya sea en su familia, en su trabajo, entre los hermanos en Cristo, está separando los corazones. En lugar de unirlos, está rompiendo el vínculo, la unión que el Señor quiere que tengamos. También se puede traducir como falta de armonía entre los corazones. Eso es discordia. Es decir, la ausencia de unión, ausencia de acuerdo, que es todo lo contrario, una separación, una división. Esto es algo fuerte, hermanos, porque el sembrador de discordia, Dios lo ve como un peligro, como alguien funesto, como alguien desastroso, repulsivo para él, repugnante y sucio. ¿Por qué? Porque divide los corazones. ¿Entiende? Separa. Una discordia que alguien siembra en un matrimonio puede apartar al esposo de la esposa, ¿sí o no? Entre los primos, los hermanos, en el trabajo, en la iglesia. Déjeme contarle una historia que sucedió. Esta historia es muy recurrente en muchas congregaciones y esta es una más. Era una iglesia, todavía existe esta iglesia,
gracias a Dios, pero hubo un asunto allí. Resulta que esta iglesia, muy bendecida por Dios, en el coro había dos chicas que eran muy fieles. De hecho, tenían muy buen testimonio. Ambas habían servido por varios años allí en esa congregación y eran consideradas pues ejemplo para los jóvenes, estas dos chicas. Pero un día sucedió algo. ¿Qué creen que sucedió? Bueno, una de ellas, a quien vamos a llamar Joyce, y decidí nombres en inglés para que, pues, porque luego si digo Marta, María, Yolanda, pues entonces, para que nadie se sienta, ay, hasta mi nombre me dijo. No. Entonces, una de ellas la vamos a llamar Joyce. Fue elegida, esto fue lo que sucedió, fue escogida para dirigir un canto como solista en un aniversario de esa congregación. Y la otra chica, a la que vamos a llamar Grace, pensó que Joyce no merecía tal honor de cantar como solista. Grace al principio no dijo nada, solamente se quedó pensando. Pero al paso de los días empezó a cambiar su actitud hacia Joyce. Primero dejó de sonreírle, le volteaba la cara, no la saludaba, etcétera. Posteriormente evitaba cantar junto a ella y eventualmente empezó a hacer comentarios con otros miembros del coro. Empezó a decir cosas como: creo que aquí hay favoritismos. ¿Ya te habías fijado? Y yo, no hay. No, sí, claro que sí. Yo tengo más tiempo en el coro, pero parece que eso no cuenta aquí. O sea, sembrando discordia, dividiendo los corazones. Ese canto se oiría mejor con otra solista, o sea, con ella, ¿no? Esas frases comenzaron a esparcirse entre el grupo de alabanza, entre el coro de la iglesia. Algunas personas de ese coro se pusieron del lado de Grace, otras se pusieron del lado de Joyce. Ahí ya está la división, la separación ¿de qué? De corazones. Joyce estaba muy ofendida, herida en su corazón por los comentarios que había dicho Grace de ella. Esto provocó que en pocos meses la alabanza, que era muy bonita, muy fluida, llena de la presencia de Dios, comenzara a perder esa armonía. El fluir del gozo del Espíritu Santo comenzó a menguar. La adoración ya no era un deleite. Ahora era una abierta competencia entre dos miembros del coro. ¿Por qué? Por la discordia sembrada por Grace. ¿Alcanzan a captar la idea? Por la discordia sembrada por Grace. Esta discordia había hecho su trabajo silenciosamente, pero hizo un trabajo muy efectivo: dividir los corazones. El pastor de esa iglesia pues intentó mediar, pero ninguna quiso reconocer su parte. Ambas se defendían, se justificaban y negaban que hubiera un conflicto en sus corazones. Sin embargo, era muy visible. Finalmente la división llegó al punto de que el coro se disolvió. Se deshizo el coro. Afectó tanto que varias personas, varios miembros de esa congregación se fueron de la iglesia. Fueron dañadas en sus corazones. Los días que siguieron, la presencia de Dios, que antes se sentía hermosamente y con mucha fluidez en la alabanza, en la adoración, fue menguando poco a poco. Aquello se empezó a tornar frío, tenso, ¿sí? Un año más tarde, fíjense, en un retiro de oración, Grace fue tocada por el Espíritu Santo durante esa reunión de oración. Y llena de lágrimas en sus ojos, quebrantada, dijo: quiero confesar algo. Yo soy culpable de lo que pasó en el coro. Todo esto comenzó porque yo no pude aceptar que Joyce cantara como solista. Sentí celos y envidia de ella. Dejé que el orgullo hablara y sembré la discordia, y el enemigo la usó. Perdónenme, por favor.
Y los que estaban ahí les tendieron el perdón, pero el daño ya estaba hecho. Ya no había remedio, ya había afectado la discordia que había sembrado Joyce. Digo, esta Grace. Grace significa gracia, como que no había mucha gracia, ¿verdad? Santiago en su carta, en el capítulo 3, versículo 14, nos dice el origen de la discordia. ¿Por qué es que metemos discordia y dividimos corazones? Dice Santiago 3:14, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón, fíjate, si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad, o sea, la verdad de Dios, del Evangelio. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. 16, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Esa iglesia vivió un episodio que es más común de lo que ustedes piensan. ¿Todo por qué? Porque alguien insatisfecho por otras razones sembró la discordia, pero eso Dios lo aborrece. Dios aborrece, abomina al sembrador de discordia. Porque el sembrador de discordia generalmente es dominado por el orgullo. Algo le tocó, así como a Grace le tocó el orgullo. ¿Cómo? ¿Por qué ella y yo no? Si yo canto mejor. Ese orgullo la volvió despreciativa, altanera, ¿sí? Y sus comentarios pues fueron sembrados y entró la discordia entre los hermanos de esa congregación. Así es que el sembrador de discordia siembra la discordia con palabras maliciosas. ¿Ya supiste lo que hizo fulano de tal? No sabía. Bueno, ¿y qué le importa a la otra persona? Entonces, al hacer el comentario, que muchas veces es sin comprobar si es verdad o no, sin pasarlo por los 3 filtros de Aristóteles, ¿se acuerdan? Sócrates, lo dicen como una verdad. El sembrador de discordias divulga pues chismes, comentarios en la iglesia y en las redes sociales. Dice cosas como, no es por chismear, pero ¿sabías tú que? Pero lo peor con un sembrador de discordias es que abre su canal en YouTube y se vuelve un youtubero o una youtubera, pero un youtubero sembrador de discordia. La plataforma ideal para que ese sembrador de discordia divulgue su orgullo disfrazado de preocupación espiritual por los demás cristianos, como si Dios no pudiera cuidarlos. Y se cree el único que quedó defensor de la sana doctrina. Se sintió el Elías moderno. Solo yo he quedado. Los demás ya todos se fueron, solo yo he quedado aquí. Y el Señor le dice, bájale tantito, Elías. Allí hay 7,000 que no han doblado su rodilla. Siempre ha habido gente fiel, siempre hay remanentes. Pero estos de alguna manera se sienten como los únicos que defienden la sana doctrina. El sembrador de discordia exagera en sus comentarios, murmura de manera generalizada, generaliza todo. Todos son iguales, todos así, todos los pastores son iguales, todas las ovejas son iguales, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Y ustedes saben que generalizar no es sabio, es falaz, es equivocado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que manipula, escuche bien, a los más débiles, a los nuevos, a los que no tienen todavía convicciones sólidas, y uno que otro que ya tiene sus años en Cristo, pero aún así lo manipuló el sembrador de discordia, porque logró robarle el corazón. El sembrador de discordia provoca enfrentamientos. Eso es lo que hace, provoca enfrentamientos donde
Antes había unidad por sus comentarios. Termina dividiendo, en el caso de una iglesia, a los hermanos en Cristo, como el caso de la iglesia que les conté de Joyce y de Grace. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Hay muchos, pero voy a tomar nada más uno, de cómo un sembrador de discordia provocó una contienda tal que hubo un desastre, hubo una división, no solo en una familia, sino en toda una nación. Y también vamos a ver cómo este sembrador de discordia terminó su vida. Estoy hablando de Absalón. ¿Saben quién es Absalón? El hijo del rey David. Ese es un ejemplo tremendo. Vamos a 2 de Samuel capítulo 15, versículo 1. Lo voy a explicar en la versión Palabra de Dios para Todos. Absalón era hijo del rey David. Y dice aquí, después de esto, Absalón comenzó a usar un carruaje con varios caballos y 50 hombres que iban corriendo delante de él. O sea, todo un despliegue así como de prepotencia. Tomó un carruaje que solo el rey podía hacerlo. Él era un príncipe, heredero del trono, sí, pero todavía no era un rey. El rey era su padre. Pues agarró un carruaje con un montón de caballos hermosos y muchos hombres que fueran por delante de él corriendo para levantar polvo y que su presencia se sintiera. Ay, ¿quién es? Pues es Absalón. ¿Quién es ese? Es Absalón, el hijo del... Oh, wow, qué tremendo. Todo un influencer. Dice el versículo 2. Absalón se levantaba temprano. Fíjense que diligente, ¿no? Y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para verlo a los que iban a presentar sus casos, lo que les sucedía, problemas legales, problemas familiares, espirituales, etcétera, que iban a presentar sus casos para ser juzgados ante el rey David, o sea, que les diera consejo, los guiara hacia el sacerdote, el profeta, les diera palabra, etcétera. Así era el gobierno en Israel, era teocrático, ¿sí? Y el rey era una parte muy fundamental junto con los profetas y los sumos sacerdotes o los sacerdotes. Bien, continúo, estoy en el versículo 2. Dice que entonces a Absalón hablaba con ellos, desde tempranito se levantaba, fíjate, y les decía, ¿de qué ciudad eres? La persona contestaba, soy de tal y tal tribu de Israel. Versículo 3, entonces Absalón le decía, tú estás en lo justo, o sea, la razón te corresponde a ti, pero el rey no te escuchará. ¿Se dan cuenta de lo que le está diciendo? O sea, le contaban a él preguntaba, dicen, pues es el hijo del rey, a lo mejor él hasta me puede ayudar. Pero cuando le contaban, él decía, la razón está contigo, aunque no fuera cierto. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues para ganarse el corazón de ellos, porque él tenía un plan. Él quería derrocar a su padre y ponerse como rey, autoproclamarse rey. Entonces le dice, pues el rey no te escuchará. Hace algunos años, ustedes saben que donde hay ovejas, pues merodean los lobos, ¿no? Y aquí hay puras ovejas. A ver, ¿cómo hacen las ovejas? Qué buena onda son. Bien, pero donde hay ovejas, pues hay lobos. Y de cuando en cuando se meten. Y no faltó una oveja ágil de mente, con discernimiento, que vino y me dijo, pastor, allá arriba hay un señor que ya varias veces se acerca a los hermanos, y entre ellas yo, era una hermana. Dice, y me dice, oiga, ¿cuánto tiene reuniéndose aquí? No, pues como 7 años. ¿Y el pastor alguna vez ha ido a visitarla a su casa? No, pues es que imagínense, pues hay miles de personas aquí. No, pues nunca ha ido, ni irá. Mire, yo soy pastor de una iglesia que estoy formando. Si usted se viene conmigo, yo la visito.
oro por usted y la aconsejo. ¿Qué estaba haciendo? Exactamente lo mismo que Absalón. Tenía que sembrar este lobo discordia para apartar el corazón de esta congregación, de los hermanos que le rodean, del liderazgo pastoral. Probablemente lo logró en un par de personas, pero la mayoría, gracias a Dios, guardaron y cuidaron su corazón. Y así Absalón, qué tremendo sembrador de discordia, ¿no es cierto? Sembraba la desconfianza, la división, a través de la manipulación verbal y de actitud, y se roban el corazón. Porque miren lo que dice el versículo 4. También les decía: oh, cómo quisiera que me nombraran juez de este país. Así podría ayudar con una solución justa a los que vinieran a mí con sus problemas. ¿Ha oído algo así parecido? ¿Ha oído a los que, por ejemplo, dicen: no, si el presidente, ¿por qué gobierna así? Si yo fuera presidente, ¿los ha oído? Yo no haría esto. Si yo fuera presidente, haría esto. O sea, todo mundo, o esa clase de manipuladores, hablan de esa manera. Pero ¿usted cree que lo harían? Mire, de entrada, la imperfección nos lo impide, porque no somos perfectos y no somos completos y fallamos. De eso ya hablamos bastante. Pero fíjense cómo dice: ay, si me nombraran a mí, porque pues David pues será muy mi padre, pero pues él no hace nada, se la pasa guerreando, se la pasa haciendo otras cosas. Pero si a mí me nombraran, entonces yo a ustedes los beneficiaría. ¿Cómo habla un político? No todos, hay honrosas excepciones. ¿Cómo hablan? Si tú votas por mí, ¿qué? Bueno, lo que todos ya sabemos. ¿Y después qué? Cero. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero con palabras te roba el corazón para que votes por él, ¿sí? Aunque sea un manipulador. Bueno, vamos al versículo 5. También si alguien se le acercaba y se postraba rostro en tierra, o sea, así como reverenciándolo, Absalón lo saludaba, dice, y le daba un beso. O sea, la idea es esta: lo veía que se postraba, lo levantaba, lo abrazaba y le daba un beso. Y aquí podemos deducir esto: que un sembrador de discordia es una persona lisonjera. ¿Qué es un lisonjero? Es alguien que se porta muy agradable, pero no es sincero, es ficticio. Es alguien que es muy adulador. Ay, pastor, usted es el mejor predicador del mundo. Y ahí está. ¿De veras? Miren, una vez estaba en una reunión de pastores y sucedió algo bien tremendo. Estábamos, era un desayuno, y yo estaba en una mesa donde estábamos 10 pastores. Entonces entra un pastor y le dice a uno de los pastores que estaban en la mesa donde yo estaba. O sea, no nos saludó a nosotros, nada más saludó a uno. O sea, a alguien muy importante, ¿no? Entonces: ay, pastor, ay, qué privilegio para mí, ay, dichosos mis ojos. Qué bendición. Y le empieza a decir: no, es que usted. Y le empieza a decir un montón de cosas. Y el otro pastor estaba así, no le decía. Y luego nos ve a nosotros, nos hace. Y el otro deshaciéndose en lisonjas. Y que usted, no, es que cuando usted, quién sabe qué, y la gloria de Dios, ay, pastor, y lo tengo enfrente de mí. Y ya cuando se cayó de tanta lisonja que le estaba dando, el pastor dijo: ah, eso ya me lo había dicho el diablo. El asunto es que algunos sí se la creen y les roban el corazón, porque el lisonjero algo quiere, algo ambiciona. Por eso le interesa sembrar discordia para alcanzar sus objetivos, que era lo que estaba haciendo Absalón. Versículo 6. Ahora quiero hacer notar esto: eso es lo que estaba haciendo Absalón contra su padre. Y no solo contra su padre, sino contra el rey que Dios había puesto. En otras palabras, contra Dios mismo
era el levantamiento, era la conspiración. Y no le importó sembrar sus discordias con tal de quitar a David del puesto de rey para ponerse él. Así son los sembradores de discordia. Algo quieren. No es en balde que siembren la discordia. Dice el versículo 6: hacía lo mismo con todos los israelitas que iban a ver al rey David. O sea, todos los abordaba y les decía y les lisonjeaba y todo para ser juzgados. Llegaban y les hablaba. Así Absalón, mire el final del texto, se ganó el corazón de todo el pueblo de Israel. Pero en la Reina Valera tiene una traducción más acorde al contexto. Dice: así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué hacía Absalón? Se robaba el corazón. Los sembradores de discordia se roban el corazón de los demás. No permitas por ningún motivo que nadie robe tu corazón, que nadie lo divida tu corazón, ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de los hermanos en la iglesia, ni de tu liderazgo, ni en tu trabajo. No permitas que nadie te robe el corazón y divida y te perjudique. No aceptes las discordias que los sembradores suelen hacer. Te va a causar mucho daño. Ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 7. Después de 4 años, y yo subrayo esa frase que parece que no tiene nada, pero tiene mucho. 4 años sembrando discordia, día tras día, de manera sistemática, durante 4 años, hablando con la gente aquí, hablando allá, diciéndole: si yo fuera el rey, te iría mejor, vota por mí, bla, 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 qué sé yo. 4 años sembrando discordia. Después de esos 4 años, Absalón le dijo al rey David: permítame su majestad, fíjate el lenguaje, permítame su majestad, ir a Hebrón para cumplir una promesa que le hice al Señor. De pronto el sembrador de discordia se pone bien espiritual, hasta pone ojos llorositos, como los figuritas esas del teléfono, ¿no? Así pone la carita, o sea, así como muy espiritual, ¿no? Versículo 8. Cuando vivía en Gesur de Aram, le prometí que si el Señor me permitía regresar a Jerusalén, yo le serviría. Fíjate, los sembradores de discordia suelen tener apariencia de piedad, pero como dice Pablo, niegan su eficacia. O sea, son como pura apariencia, no son genuinos. Es gente que puede ser nacido de nuevo, pero sigue siendo llevado y arrastrada por su carne, por sus pasiones. Se le desborda el orgullo, la envidia, los celos y empieza a meter discordia, como Grace. Versículo 9. Le contesta el rey David y le dice: ve en paz. Entonces Absalón partió para Hebrón. Versículo 10. Pero envió espías. Vean la actuación de este sembrador de discordias contra su propio padre, atacando el reino de David, al pueblo de Dios, de Israel, y a Dios mismo. Pero envió espías a todas las tribus de Israel para que les dijeran: cuando oigan el sonido de la trompeta, digan: Absalón es el rey de Hebrón. Qué levantamiento tan agresivo. No le importó su papá, no le importó sus hermanos, no le importó su mamá, no le importó ni su abuelita, no le importó nada. Él ambicionaba el reino y no le importó sembrar. El que siembra discordia tiene ese rasgo: no le importa nada, le importa él, o le importa él mismo. No le importa lo demás, porque con sus discordias puede destruir una familia, un matrimonio. ¿Sí? Pero ahí no se detiene el asunto. El versículo 11 dice: Absalón
Invitó a 200 hombres, piense, 200 hombres de Israel para que fueran con él. Pero ellos no sabían los planes de Absalón. O sea, era gente noble, de buen corazón, pero eran muy manipulables. El tener buen corazón no te hace, no te protege en sí mismo el ser seducido por los sembradores de discordia. Tienes que tener discernimiento, o sea, buen corazón sí, pero también tienes que tener discernimiento. Para que tu discernimiento crezca, ahí te va un consejo. Cuando alguien venga y te siembre una idea que divide o separe los corazones, cualquier comentario, ahí te están sembrando la discordia. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahorita vamos a ver qué pasó con todo eso que sembró. Pero ahí estaban 200 hombres que no sabían, ellos eran inocentes, lo cual habla de ese espíritu manipulador de gente buena. Porque la oveja, por naturaleza, así como ustedes, son gente buena. ¿Amén o no amén? Ustedes son gente buena, son ovejas del Señor. Sin embargo, los manipuladores los pueden arrastrar, pueden dividir su corazón, te pueden robar el corazón. Un lobo y te puede devorar. Sigamos, versículo 12. Cuando Absalón ofrecía sacrificios, mandó llamar a Ahitofel. ¿Quién era este hombre? El texto nos lo dice. Uno de los consejeros de David, uno muy cercano a David, llamado Ahitofel, que era del pueblo de Giló, lo mandó llamar. Absalón a Ahitofel le había robado el corazón. Siendo consejero del mismo rey, la discordia que sembró Absalón le robó el corazón, lo dividió del corazón de David, siendo su consejero. Dice, así la conspiración de Absalón fue tomando forma y más gente lo apoyaba. No olvidemos que durante 4 años desarrolló su estrategia, sembrando contra el rey, sembrando contra el reino, sembrando contra Dios, y arrastró gente buena, y aún a un hombre como Ahitofel, consejero del mismo rey. Versículo 13. Dios siempre cuida su obra, y dice que un mensajero, en la Reina Valera dice que un joven le dio la noticia a David, dice que él escuchó, así dice en la Reina Valera, que escuchó lo que le estaba diciendo Absalón a Ahitofel. Entonces el joven va y le da la noticia a David y le dice, el pueblo de Israel está siguiendo a Absalón, dándole a entender, rey, yo escuché que quieren destronarte, pero el que te quiere destronar es tu hijo, Absalón. Entonces eso le pegó duro. Imagínate que tu hijo te traiciona o tu hija te traiciona. Toda traición destroza el corazón, ¿sí o no? Entonces el corazón de David en ese momento era su hijo. Quedó muy afectado, herido. Pero él sabía que si él resistía a su hijo, iba a haber una mortandad de mucha gente inocente. Y él tomó una decisión, versículo 14. Entonces David les dijo a los oficiales que se habían quedado con él en Jerusalén, dice, vámonos, huyamos de aquí. Pregunta, ¿esa huida era por cobardía? No, porque David no era cobarde, era un soldado valiente, un rey valiente. Era una reacción para evitar la mortandad inútil, sin sentido, para no agrandar el problema que ya había generado un sembrador de discordia. David prefirió alejarse de su mismo hijo Absalón. Entonces dice, vamos, huyamos de aquí, Absalón no dejará a nadie vivo, estoy convencido, nada lo va a detener, dice otra versión, y va a matar a muchos de los nuestros. Démonos prisa, porque si nos alcanza nos matará a todos. Él se está incluyendo. Él en ese momento se da cuenta que algo había pasado fuerte en la vida de Absalón. Entonces él reacciona
pero huye para evitar más muertes y a la vez para proteger a los demás. Vámonos, dice, porque va a destruir aún Jerusalén entera, nada lo va a detener. Eso nos habla de que un sembrador de discordia puede terminar siendo un asesino. ¿Se acuerdan de Caín que mató a su hermano? Así terminan muchos matando a sus hermanos. Ahora, ¿por qué Dios abomina al que siembra la discordia? ¿Por qué Dios dice yo abomino al que siembra la discordia? Lo tiene como alguien peligroso, desastroso, un problema. Voy a darle 3 razones solamente. Hay quizás más, pero 3 principales. Número 1, Dios abomina al que siembra discordia porque destruye lo que Dios mismo ama, anhela, desea de nosotros con Él y Él con nosotros, que es la unidad. Hay una oración que está registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Esta oración es de Jesús hacia Dios el Padre. En ella vamos a ver la petición de Jesús. ¿Cuál es? Leamos. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos serán los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Díganlo fuerte. O sea, yo estoy orando para que todos sean uno, un solo corazón, una misma mente, un mismo espíritu, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Ven? Perfectamente unidos, el Padre con el Hijo y con el Espíritu, la Trinidad en un solo Dios. 3 personas, un solo Dios verdadero. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que seamos uno con Él, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, la unidad es un arma poderosísima de evangelización. La discordia destruye, el evangelio une y reconcilia con Dios, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Cuál fue el propósito de su gloria en nosotros? Para que sean, vuelve a repetirlo, uno. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que seamos, ¿qué? Uno. Matrimonio, que sea uno solo. Ya no son más 2, sino uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, Padre, el Espíritu Santo, yo, el Hijo, somos, ¿cuántos? Uno. Versículo 23, yo, dice Jesús, en ellos, o sea, en los discípulos, y tú, Padre, en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, maduros, que se sepan soportar, aguantar, que sean pacientes, misericordiosos, perdonándose unos a los otros de la manera que Cristo los perdonó, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Se acuerdan lo que dijo Gandhi? Les compartí hace 8 días. Me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿Por qué dijo eso? Pues porque somos muy maduros, somos muy carnales, las pasiones el enojo nos rebasa y nos peleamos y nos ninguneamos entre cristianos, y eso es vergonzoso, y eso el mundo lo ve, y más ahora con lo de las redes sociales. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede entrar a tu canal de YouTube o a tu muro de Facebook donde tú sembraste discordia. Estos son los cristianos. Para que el mundo conozca que me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces vean, la unidad del cuerpo de Cristo, miren, el cuerpo de Cristo está formado por todos los cristianos alrededor del mundo que han sido lavados por la sangre de Cristo, que han reconocido que son pecadores, que le han pedido perdón al Señor
y su sangre los ha lavado, los ha limpiado y ha nacido de nuevo hacia la vida de Dios, para vivir para Dios. Y estos pueden estar en todas las denominaciones cristianas, como se llame la denominación. Pero yo quiero decirles algo, está incluido los católicos. ¿Ustedes creen que un católico puede conocer a Dios y nacer de nuevo? Díganmelo. Por supuesto que sí. Pero muchos son tan acérrimos, sembradores de discordia, que no, oyen esto que yo acabo de decir y olvídate. Es más, hace 8 días me tacharon de ecuménico, que ni entienden lo que es el ecumenismo, les aseguro. Pero si es el deseo de Jesús, ¿o no? Lo acabamos de leer. Entonces, ¿cómo, si hay un llamado al respeto, a la tolerancia, cómo acusan de un ecumenismo diabólico y anticristiano? No han entendido. Es decir, es imposible que todos nos unamos en una misma iglesia y denominación. Llamémonos como nos llamemos, carismáticos, pentecostales, bautistas, o sea, de cualquier denominación cristiana, católicos. Si eres nacido de nuevo, formas parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, se entiende, está unido. Somos uno. Seamos de la denominación que seamos. Si somos nacidos de Dios, nacidos de nuevo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo humano es una metáfora que Pablo usó y la Biblia usa para mostrar la unidad del cuerpo de Cristo, así como el cuerpo humano anda en unidad, mis manos, mis reflejos, mi boca habla las cosas que el cerebro está dictando que haga mi cuerpo. Mi cuerpo no lo ven todo por ningún lado, con un pie por acá y otro ojo por acá. Ese cuerpo estaría dañado, estaría enfermo. Entonces, fíjate, la unidad del cuerpo de Cristo refleja, o debe reflejar, la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos de reflejarla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sembrar discordia en el cuerpo de Cristo agrede y ataca el deseo de Cristo. Es una incongruencia, o sea, no, es algo tan contradictorio que un cristiano, por el cual oró cuando dijo, no solamente oro por ellos, o sea, los apóstoles, sino por los que han de creer en mí, por lo que ellos les prediquen, que somos nosotros el resultado. No puede haber, o sea, es imposible. Dios no lo abomina que sembremos la discordia, lo rechaza completamente, aunque algunos se quieran justificar como Joyce y Grace. No, todo está bien, no, yo amo a todo mundo, véngase, un abrazo. Pero por acá, en cuanto se voltea un video, un facebookazo, un comentario que divide, que siembra discordia, que rompe, que ataca ese vínculo, entonces el sembrador de discordia no tiene el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es unir la familia, unir a los cristianos, unir el cuerpo de Cristo, una fe, un solo Dios. Esa es una razón. La segunda razón del por qué Dios abomina al sembrador de discordia es porque le da lugar al diablo. Cuando sembramos discordia, le estamos dando lugar al diablo, porque estamos dividiendo, estamos robando el corazón, estamos dividiendo, partiendo en dos, una sola parte. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. A ver, ¿un cristiano puede darle lugar al diablo? Pues ahí dice, está fácil. Ahora, ¿cuál es una manera de darle lugar al diablo? O sea, permitir que entre. Tú permites que alguien que anda merodeando allí, trae un antifaz así, cubierto el rostro, y se ve que es un ladrón a todas luces, y tú de pronto lo ves y dices, y le abre la puerta, pásele. ¿Quién imita al ladrón? Pues nadie. O sea, no existe eso en la cabeza. Es ilógico. Pues es ilógico.
que un cristiano o alguien que se dice cristiano siembra la discordia. Es como abrirle la puerta al diablo y decirle: no, pues pásale, y pues al que te surtas, al que le pegues. O sea, no se concibe, pues. En la versión Palabra de Dios para Todos, Efesios 4:27 dice: no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote, ni una sola. El sembrador de discordia le prepara a Satanás el terreno para que opere, le abre la puerta. Y esto es totalmente contradictorio en alguien que se dice cristiano. La tercera razón es porque entristece al Espíritu Santo, ofende al Espíritu Santo. Cuando sembramos discordia, el Espíritu Santo que mora en nosotros es ofendido, porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, propiciando la unidad, el respeto. ¿Entienden? Entre nosotros, el amor, el perdón, la paciencia. Esa es la obra del Espíritu en cada cristiano. Y luego llegamos nosotros y le decimos al Espíritu Santo: ¿sabes qué? Espérate, voy a permitir que el diablo entre un ratito para que, pobrecito, está todo agüitado ahí porque ya le estamos quitando la chamba, el trabajo. Y tú le abres la puerta, entristeces al Espíritu porque entró por medio de tus comentarios. Así como Absalón, con manipulación, o como Grace, por envidia. ¿Cuáles son las consecuencias de ser un sembrador de discordia? Porque hay consecuencias, Miren, ustedes saben, aquí en México parece ser, no estoy completamente seguro, pero parece ser que México es el único país en el mundo, si estoy mal me corrigen, no hay problema, pero parece ser que México es el único país donde los diputados y los senadores tienen lo que ellos denominan fuero constitucional, que significa que si ellos cometen un ilícito, aún un crimen, un robo, una estafa, o sea, no, la ley no los puede tocar, la justicia no los puede tocar porque están en funciones. De ahí que muchos que son bien tranzas se la pasan 20, 30 años en los congresos haciendo todo lo que se enriquecen, matan, hacen un montón de cosas, pero como tienen fuero constitucional, nadie los toca. La ley no los puede tocar. Bueno, quiero decirles que los cristianos no tenemos fuero constitucional bíblico. No, o sea, nosotros no somos como ellos, no, eso no aplica a todos, empezando desde el pastor o los líderes espirituales de mayor importancia hasta la ovejita más sencilla. La injusticia que cometiere, Dios la retribuirá. Tarde que temprano, dice la palabra de Dios, nuestro pecado nos alcanzará. En otras palabras, quien siembra discordias en la familia, en el trabajo, en la congregación, no quedará impune. Impune significa que no va a quedar sin castigo. Sí o sí, tarde que temprano le vendrán las consecuencias. Lo que le sucedió a Absalón después de sembrar la discordia también está registrado en la Biblia. Vamos allá. Vamos a segunda de Samuel, pero nos vamos hasta el capítulo 17 en la versión del lenguaje actual. Fíjense, ¿se acuerdan de Aitofel? Que le dijo: no, pues mira, ya le había robado el corazón a Absalón. Fíjense lo que sucede ahora. Más tarde, Aitofel le sugirió a Absalón. O sea, le habló y le dijo: oye, Absalón, dame unos 12,000 de tus mejores soldados y permítame ir tras David esta misma noche. Me será fácil alcanzarlo, pues él está cansado y sin ánimo. Acuérdense que iba huyendo. Estaban hambrientos, cansados, desanimados. Dice Aitofel: lo asustaré de tal manera que su gente huirá y lo va a dejar solo.
bueno, va a ser presa fácil. Pero no heriré a nadie más que a David. Fíjate lo que le está diciendo. No voy a matar a nadie más que a tu padre, porque David es su papá. Si no voy a tocar nomás a David, al que tú quieres, a ese le voy a cortar la cabeza. Ya que usted solo quiere deshacerse de él. ¿Qué? ¿Absalón queriéndose deshacer de su padre? Eso es lo que dice. Eso es lo que estaba haciendo. En otras palabras, el que siembra discordias, fíjate al nivel tan bajo y sucio que llega, con tal de obtener lo que él quiere. Ya que solo usted quiere deshacerse de él, entonces la gente, fíjate lo que le dice, se volverá a usted y nadie le saldrá lastimado. O sea, nada más con que me dejes, dame unos soldados, voy y mato al rey y ya el reino es tuyo. Ya le había robado el corazón a Aitofel. Ya había logró dividir el corazón de Aitofel del corazón de David con sus discordias que metió el mismo hijo de David, Absalón. Ahora fíjate, lo más trágico es que dice el versículo 4: Absalón y los líderes de Israel, a quienes ya les había arrebatado el corazón, ya les había robado el corazón, aceptaron el consejo de Aitofel. ¿Qué consejo? Por favor, hermanos, siempre pídanle a Dios sabiduría, discernimiento, porque hay gente sembradora de discordia que no les importa nada, y tú en tu buen corazón les pides un consejo y te dan malos consejos. Y tú dices, ay, pero ¿por qué me dices? No, es lo mejor que puedes hacer, te lo aseguro. Absalón, claro, su corazón ya estaba todo contaminado, aceptó, pero ya los líderes de Israel, no se dicen nombres, pero pues ahí estaban, también les había robado el corazón, aceptaron el consejo. ¿El consejo era sabio? No, el consejo era benefactor, tampoco. El consejo era en beneficio de Israel, tampoco. ¿Por qué aceptarlo? O sea, ¿por qué aceptar cuando alguien que te siembra discordia por medio de un mal consejo o una afirmación o un dicho o unas frases, y tú las aceptas como si no fuera a pasar nada? No, sí pasa. Esos 200 inocentes fueron afectados, los 200 que se llevó Absalón, Aitofel, consejero del rey, y ahora hasta los líderes de Israel. Bueno, le da los 12,000 soldados, los toma Aitofel, se viene el enfrentamiento del ejército de Absalón con el ejército de David, pero como Dios cuida su obra y Dios siempre está del lado de la justicia, pues le da la victoria a los cansados soldados de Israel, a los hambrientos y frustrados soldados de David. Dios les da la victoria y les da fuerzas que ya no tenían y derrotan al ejército de Absalón. Se armó la cosa y los arrasaron. Y cuando Absalón se entera, sale huyendo. Ahí sí fue cobardía, no como la de David. Ahí fue para salvar su vida, que él sabía lo que había hecho. David no, para protegerla y proteger a los demás. Pero su hijo sale huyendo. Y miren lo que sucedió en su huida, que nos muestra que así terminan los que siembran discordia. Dice 2 de Samuel, nos vamos hasta el capítulo 18, en la versión del lenguaje actual. Dice: el ejército de David derrotó al de Absalón. Ese día, escuche bien y lea con atención, ese día murieron como 20,000 soldados de Absalón. ¿Cuántos? 20,000. Una matazón de gente que no tenía por qué morir. Y todo porque un ambicioso narcisista
Quería ser el rey y no le importó que fuera su padre, con tal de salirse con la suya. Y 20,000 soldados que no debían de haber muerto, estaban muertos. Se pelearon entre ellos. Pero miren lo que dice, ahí no termina. En realidad, dice la Biblia, fueron más los que murieron atrapados en el bosque que por las armas del ejército de David. Añádale otros 20,000, así bajita la mano, 40,000. ¿Se está dando cuenta por qué Dios aborrece con todo su corazón al que siembra discordia? ¿Se está dando cuenta por qué? Por esto. Y sin embargo es la constante en el ser humano. Lo tremendo es que pues es la constante en el mundo. Pero esto ya se ha hecho tan normal en medio del cristianismo de hoy, en los cristianos del siglo XXI, que tú ya lees cualquier página en Facebook o cualquier canal YouTube y pura discordia. ¿Sí o no? Pura discordia, puro pleito, pura agresión, pura descalificación. ¿Qué es eso? Bueno, yo les hago un llamado a los pastores de las casas de oración. No admitiremos a un pastor contencioso. Será disciplinado. Porque el siervo de Dios, dice la Biblia, no debe ser peleonero, ni contencioso, ni busca pleitos. Así dice la Biblia, ¿no? Y nos restringe. No, pero yo soy defensor de la sana doctrina. No me importa tumbar 40,000 otros soldados con tal de defender la sana doctrina. Cálmate, Elías. Sí, hay que defender la sana doctrina, no digo que no, pero no a costa de sembrar discordia. ¿Entienden? Una cosa es contender con fervor por la verdad y otra cosa es ser contencioso. Contender es defender, y la misma Biblia nos dice como con mansedumbre, para convencer a los que contradicen, los que se rebelan. Sí, defendamos ardientemente, pero no con groserías, no con malas palabras, no sembrando discordias para que otros se peleen, no armando navajas, como los que hacen pelear los gallos, afilando navajas para que se den y el otro nomás contemplando. Y todo, según ellos, en el nombre de la sana doctrina. Como dicen los argentinos, son pavadas. Son tonterías, son argumentos falaces, torpes y no son argumentos cristianos. El argumento cristiano es que estemos en unidad. Amén. Que nos aguantemos el uno al otro, que nos perdonemos de la manera que Cristo nos perdonó. Que si alguno tiene algo contra su hermano, vaya él y él solos, vaya el ofendido con el ofensor y trate el asunto y perdónense y salgan adelante, no que anden publicando a todo mundo. Si ustedes no son asiduos a las redes, pues qué bueno, ¿no? Pero si son, no van a poder negar lo que yo estoy diciendo. El porcentaje de canales que siembran discordia es mayor que el que edifica. Y los que edifican y hablan la palabra de Dios con mansedumbre y amor para que haya perdón entre nosotros, se burlan de ellos, los caricaturizan, les hacen memes para burlarse. Eso no es cristiano, ¿verdad que no? Tampoco lo quiso Absalón, sembrando su discordia. 40,000. Ahí no quedó. Por supuesto que hubo muchos más víctimas del fuego amigo, ¿se acuerdan? Víctimas de los daños colaterales. ¿Todo por qué? Porque un ambicioso narcisista quería salirse con la suya. Déjeme contarle algo que leí en un artículo esta semana.
Yo ya estaba preparando el mensaje y pues abrí un noticiero que yo veo y me impactó una noticia donde decía que uno de los líderes, un pastor de una de las denominaciones más grandes cristianas alrededor del mundo, tan solo en los Estados Unidos tienen más de 10,000 congregaciones en su denominación. No voy a decir el nombre, obvio, y menos el nombre del pastor, de quien se estaba allí dando la noticia. Pero era una noticia trágica, pero a la vez era una noticia que, a mi juicio, al mío, sí era digno de que se supiera. ¿Por qué? Porque generalmente se habla y se dice los errores del que los comete, y los calumnian, los desprestigian, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedió? Bueno, resulta que los líderes de esta grande denominación se dieron cuenta, les llegaron muchos reportes que había 3 canales de YouTube donde difamaban a muchos de los pastores de esa denominación. Muchos eran hombres ya con hasta 60 años de servicio a Dios de manera irreprochable. Otros sí habían cometido cosas, pero sabemos que nadie es perfecto. Pero que en esos 3 canales los atacaban, sacaban a la luz pública sus hechos, sus errores, muchas exageraciones, muchas mentiras, otras eran verdad. Pero el hecho de que sean verdad no significa que se va a publicar para que todos se enteren. ¿Entienden eso? Total, estaba ya sembrada la discordia. Hijos de muchos de los pastores de esta grande denominación estaban sumamente afectados porque estaban hablando de su padre, acusándolo de cosas que jamás habían cometido. Ya la cosa estaba terrible, de tal manera que decidieron investigar quién administraba esos 3 canales de YouTube. Descubrieron al que los administraba. Resultó que era uno de ellos mismos, uno de los altos dirigentes de esa denominación. Con las pruebas en la mano lo llamaron y con un tono de misericordia, porque eso es lo que dice la nota, con un tono de misericordia, con mansedumbre, le llamaron al arrepentimiento. Sabemos lo que estás haciendo en canales donde eres tú, pero con hombres falsos. Y él lo negó. No, está cometiendo una justicia, yo soy santo, yo no hago nada, no es cierto. Ay, ¿quién está? Me están calumniando. Y le hizo ahí a la llorona, así tipo Absalón, ay, que no sé qué, ay, señor. Y total, le dijeron, no, mira, te hacemos un llamado con todo nuestro corazón, arrepiéntete porque has dañado mucha gente, que yo no soy, que yo no fui. Se vieron obligados a sacar toda la investigación. Cuando el pastor ve toda la investigación, se da cuenta que fue descubierto. Y entonces se arrepiente. Y muchos dudan de su arrepentimiento, porque es como los que están en la cárcel. Tú vas y les preguntas, oye, ¿por qué estás en la cárcel? No, pues es que fraudé $1,000,000 y ¿estás arrepentido? Pues sí. Claro, porque lo agarraron, ¿verdad? Entonces, muchos dudan, pero hay que darle el derecho de la duda. O sea, muchos dudan, pero solamente Dios ve el corazón. Entonces los líderes aceptaron las disculpas, lo perdonaron, le dijeron, te vamos a restaurar, te vamos a ayudar, pero te vamos a dar de bajo como pastor. Lo disciplinaron, lo destituyeron. No le han dicho cuándo volverá a ejercer su pastorado, pero de entrada aparentemente aceptó la disciplina, cosa que es muy raro. Que un cristiano que siembra discordia o que comete pecado o hace cosas que necesitan disciplina, cuando se le disciplina es muy raro que acepten. Un gran porcentaje terminan diciendo cosas como aquí no hay amor, ya me voy a otra iglesia, me voy a la iglesia perfecta, donde sí me valoren, bla, 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 bla.
pero no aceptan la disciplina. ¿Cuál fue la reacción del mundo cristiano? De cientos de millones de cristianos alrededor del mundo, porque es un personaje muy conocido, al que disciplinaron. ¿Saben cuál fue la reacción? Pues fue de dolor, porque ver a un cristiano que hace eso, pues duele, ¿no? Pero también de temor a los mismos miembros de esa denominación que dicen: nuestros líderes están haciendo su trabajo, ¿sí? El acusado, pues recibiendo la disciplina como debe de ser, como dice la Biblia. Y eso ha provocado una reacción buena en el cristianismo evangélico alrededor del mundo, de que los líderes hicieron lo correcto. Yo les pregunto, ¿merecía ese sembrador de discordias una disciplina? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto. Desgraciadamente, los que no aceptan, pues terminan mal. Pero impunes no van a quedar. Tarde o temprano, su pecado los alcanzará. Los cristianos somos llamados, hermanos, a ser pacificadores, no a ser sembradores de discordia. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, dichosos, felices los que promueven la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No somos llamados a ser destructivos, sino constructores de puentes que unen. El cristiano no siembra discordia, siembra paz. ¿Dicen amén? Siembra perdón, tolerancia, unidad. Y concluyo con esto: si Dios abomina al sembrador de la discordia, porque así Él dijo en su palabra, si Él abomina a un sembrador de discordia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alejarnos de lo que Dios abomina. Es sensato esto, ¿no? O sea, alejarnos de lo que Él abomina. No destruyamos lo que Él quiere construir. Él quiere unir las familias, no destruirlas. Él quiere unir las iglesias interiormente, cada congregación. El liderazgo esté unido, etcétera. Ahora, si tú reconoces que has participado sembrando discordia, hay una oportunidad que Dios nos está dando de arrepentirnos genuinamente. Yo lo he hecho en tiempo pasado, y algunos lo interpretaron, el hecho de yo tratar de corregir esto, lo interpretaron como debilidad. Es decir, Chuy ya se está haciendo un predicador light. Antes nos gustaba que decían nombres y decía todo y los denunciaba, y eso fue hace más de 20 años, que algunos de ustedes todavía ni cristianos eran. Pero yo era agresivo, o sea, yo lo reconozco. Había un celo, sí, pero me faltaba sabiduría, me faltaba conocer más al Señor, me faltaba conocer más el corazón de Dios, ¿entienden? Entonces, los que quieren bronca, los que quieren pleito, los que quieren que todo el mundo ande agarrado del chongo, ellos no aceptan este mensaje, no lo reciben. Y algunos de ellos se dicen pastores. No quiero imaginar cómo están sus ovejas. Y no solo pastores, miembros de congregaciones, que cualquiera puede abrir su canal y decir cosas y sembrar discordia. Yo creo que todos, bueno, generalizar no es bueno, pero quizás en este caso esté en lo cierto. A ver, juzguen ustedes. Pero yo pienso que no hay en este salón uno solo que no haya sembrado por lo menos una discordia con algún comentario. ¿Lo aceptan? O a ver, no, yo nunca he dicho. A ver, ¿hay alguien? Pues no. Bueno, pues les aplaudo que sean sinceros. Y empezando por mí, yo ya lo reconocí. Yo hice cosas que no debí de haber hecho, pero Dios trató conmigo, me dio la oportunidad y corregí. Eso es lo que tenemos que hacer,
corregir, crecer, madurar y no ser un sembrador de discordias. Amén. ¿Cuántos reconocen que necesitan pedirle perdón al Señor? Póngase de pie el que reconozca, y el que se quede sentado es porque quiere seguir sembrando. Aleluya. Vamos a orar. Cierra sus ojos para evitar distracción. Señor, te damos gracias. Siempre lo haremos porque tú eres paciente y perdonador, bondadoso, y siempre nos estás aleccionando, corrigiendo. Tu palabra dice por boca del mismo rey David: aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiarás por senda de justicia, por amor de tu nombre. Y aquí vemos una guía en la senda de justicia, para evitar, Señor, ser un sembrador de discordia. Y esas sendas a veces son difíciles de transitar, sin embargo, con tu gracia podemos. Queremos reconocer, Señor, que todos en algún momento hemos sembrado discordia, pues pudo haber sido en la familia, con los hermanos de sangre, con primos, familiares, vecinos, con comentarios que sembraron la discordia, rompieron corazones, destrozaron uniones. En el trabajo, igual, en la congregación, en los grupos donde servimos. Señor, perdónanos. Gracias por tu palabra, porque nos da la oportunidad de reconocer que hemos fallado, Señor. Ayúdanos. Que tu gracia sea derramada, tu misericordia que es grande y tu fidelidad hasta las nubes sea derramada, Señor, esa misericordia sobre nosotros. Nos declaramos culpables, pero también sabemos que tu Espíritu Santo nos restaurará, pondrá el corazón tuyo en nuestro corazón, tus palabras las pondrá en nuestro espíritu, las grabará y nunca se borrarán. Espíritu de Dios, perdónanos por haberte entristecido, por haberte anulado, por haber apagado esa voz que hablaba nuestra conciencia, pero que hoy por tu palabra, Señor, sale otra vez a la luz y hemos sido corregidos y limpiados por la sangre del Cordero. Muchas gracias, Señor. Ahora dile al Señor: Señor, dame tu gracia para guardar mi boca y tener el corazón de Cristo dentro de mi corazón. En el nombre de Jesús. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Vamos a decir al Señor juntos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma
seguiré tu enseñanza. Tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que toda riqueza. Para eso usaremos nuestros labios, Señor, para contar tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. ¿Qué vamos a hacer con nuestros labios? Solo esto, mis hermanos. Con mis labios contaré todos los dichos de